Bueno, Borja Coveaga probablemente muchos de vosotros lo conocéis. Él es uno de los directores y guionistas de comedia que ha marcado la comedia española en los 2000, 2010, porque ya no somos ya más esas décadas, con películas como Pagafantas o series como No me gusta conducir, películas también como Fe de Tarras, etcétera, ¿no? Un negociador, que es personalmente una de mis películas favoritas. Y ha sido también durante 8 años presidente de Dama, porque aquí donde lo veis también tiene su faceta seria, no solo la faceta de director de comedia, sino de alguien como comprometido con la profesión. Y en cuanto a Mujeres al borde de un ataque de nervios, es el 7º largometraje de Pedro Almodóvar, supuso un gran éxito internacional. En su filmografía, de alguna forma, supuso un antes y un después, porque le convirtió en la figura internacional que es hoy, le lanzó a Hollywood, y a partir de esta película todo el casting, todos los actores que trabajaban con él se convertían en exitosos en todo el mundo, y de alguna forma también temáticamente hablando es una película que recogía todo lo que había sido el Almodóvar más underground, que bueno, ha ido creciendo en profesionalidad a lo largo de su filmografía, pero de alguna forma aquí están algunos de esos rasgos de identidad, como los anuncios, esos secundarios un poco absurdos y que que simplemente con un brochazo los define, pero también estaba, digamos, un Almodóvar mucho más maduro, un ejercicio de realización impresionante y de puesta en escena impresionante, ¿no? Que yo creo que es, Borja, una película que marca un antes y un después, ¿no?, en la filmografía. Sí, bueno, yo tampoco me considero un experto en Almodóvar, simplemente me gusta mucho y creo que he visto todas sus películas, pero sí que había una cosa que no me acordaba, que los títulos de crédito iniciales ponen nervios entre comillas, que ya sabemos que eso puede ser irónico, ¿no? Como, bueno, nervios, o sea, ponen nervios entre comillas que me llama muchísimo la atención. Y luego ha habido otra cosa que me ha llamado la atención también de cara a que es una comedia, tiene melodrama, todo eso, pero también tiene ciencia ficción, porque una dobladora de cine que hace anuncios tiene un ático aquí al lado de Cibeles en propiedad, pero era incluso de ciencia ficción de los 80, o sea, ni siquiera los boomers tenían ese nivel de... Pero eso, bueno, pero claro, eso ya es un tema que podemos hablar acerca de cómo se hace como aspiracional todo, no sé, ves, no sé, auxiliares administrativos que viven en casas de un triplex, en duplex, cosas así, en las series y las películas. Pero bueno, pero más allá de eso, es verdad que es una comedia muy estilizada, que yo no recordaba tanto la parte primera de melodrama como de Douglas Sirk o de Rossellini o de italiano muy esteta, muy estético al principio, y que además prefigura un montón de películas posteriores de Almodóvar, ¿no? O sea, si has visto La flor de mi secreto, es como la primera media hora. Es básicamente un desengaño amoroso, una mujer deshaciéndose por este desengaño que ni siquiera hemos visto, que ha sido un poco en off, y que además tiene como imágenes muy certeras y muy potentes, ¿no? O sea, ella recorriendo Madrid con el pirulí atrás, esos planos a través de la cinta de casete que se ven, o sea, hay como las llamadas de teléfono que son como siempre como una especie de Ingmar Bergman pop, ¿no? Donde están mirando de frente o planos laterales, es decir, que es como muy estético, pero luego, claro, llega la parte de comedia de enredo, que es como eso, una comedia de los años 40 de Hollywood y cosas así, que es perfecta el enredo, porque además lo va construyendo muy bien. O sea, yo creo que una cosa que tiene la película y que creo que pues la gente de mi generación comentábamos mucho era lo preciso que es el vodevil que se plantea en toda la película, pues todo el tema del teléfono, los contestadores automáticos, quemar la cama. Claro, la cama crea una reacción en todos los que llegan, casi que es como de obra de teatro, ¿no? Que es lo que te esperas. De hecho, esta película se ha adaptado bastante, se hicieron varias adaptaciones al teatro. Yo vi imágenes de una que incluso hacían la escena de la moto en teatro, o sea, que hacían retroproyecciones, y una moto en una especie de giratuto y va dando vueltas y va una señora con una peluca hacia atrás, claro. Pero sí que es verdad que la construcción y lo que decía, que hablábamos, pues yo creo que, por ejemplo, Nacho Vigalondo, cuando hizo Extraterrestre, su segunda peli, tenía muy en mente esta película. De hecho, el final, esta conversación un poco muy conclusiva de dos personajes que además los han llevado bien durante la película, que son el de Rosy de Palma y el de Carmen Maura, se pueden hablar de la vida de una manera muy cotidiana, muy alegre, muy tranquila. Y el final de Extraterrestre, no sé si os acordáis, que también es en una azotea, es Julián Villagrán y Miguel Noguera en tumbonas,
tiene una conversación muy parecida a esta. Y si te fijas en Terrestre, que también es una película que transcurre en un solo piso, que es de enredo, de entradas, salidas, de celos, de desengaños y todo eso, de hecho acaba igual, porque de igual manera que Carmen Maura decide que no quiere seguir con esta persona y posibilita que Tim Manver y Fernando Guillén sigan juntos, lo mismo pasa en esta Terrestre con Julián Villagrán, que hacía que volviesen juntos Raúl Cimas y Michelle Jenner. Sí. Bueno, como decíamos, tú has hecho mucha comedia, Borja. No sé si en España se puede hacer comedia sin tener, no como referencia, sino sin tener en cuenta las películas que ha hecho Almodóvar antes. No sé si a ti, hablabas de Nacho Vigalondo ahora, no sé si a ti te ha influido en algo, no sé si para acercarte o para alejarte. Sí, es que con Almodóvar creo que pasa algo parecido a Berlanga, que si uno piensa en el cine español de comedia posterior a Berlanga, no hay mucha imitación porque hay como mucho respeto y es bastante difícil de hacer. Creo que Almodóvar se ha imitado más y creo que hay una clave que creo que ha marcado no solamente en España, sino que también creo que en el extranjero y todo eso, que tiene que ver, por ejemplo, con esos secundarios estrafalarios que hay, ¿no? Es decir, que si piensas en Chuslan Preave, Tespiga de Jehová, el Loles León de recepcionista que se deja el micrófono de la megafonía abierto, el taxista, por supuesto, de Willy Montesinos, creo que eso ha creado como una especie de generación entera de guionistas que hemos querido poblar nuestras películas de secundarios muy reconocibles que, aunque tengan una aparición, son... Yo pienso, por ejemplo, ahora en una serie española reciente que se llama Muerte, de Daniela Orden, que justamente la protagonista es Verónica Cheri, y que cada vez que aparece un secundario es un secundario loco y todo eso. Yo sí que es verdad que no he practicado mucho eso, pero sí me gusta conducir. Había un personaje de recepcionista de la autoescuela que estaba muy claramente inspirado en los modelos de Almodóvar. O sea, es lo más Almodóvar que he podido hacer. La recepcionista, ¿no? Que sí, la recepcionista. Luego había también un plagio del final de Atamé que cantaban yendo al amanecer en el coche, que era un plano plagiado. Pero más allá de eso, creo que sí que es muy influyente de cara a la escritura y de comedia, básicamente, porque en realidad lo que te dotan esos personajes cómicos bajo este aspecto de melodrama, pero también lo hacía justamente La fama en mi secreto, aparecían Chuslan Preave y Rosy de Palma, que hacían de madre e hija y hermana de Maisa Paredes, que justamente era una telecomedia andante. Además luego hicieron anuncios o sea, era como que discutían todo el rato y luego hicieron anuncios de ellas discutiendo. Y otra cosa que me he fijado es que la película, para ser del 80 y algo, tiene un montón de product placement. Porque sí. La OCA en la cabina. Telefónica, la cabina. Sí, luego aparecía Peugeot, que el taxi es Peugeot. O sea, que no da puntada sin hilo aquí los hermanos Almodóvar tampoco. O sea, sacaban dinerín de eso. Bueno, no, hablabas de los personajes secundarios, pero bueno, los que has citado son casi episódicos, son terciarios, ¿no? Sí, hay personajes desde luego. Secundarios como el de Candela, ¿no? El que hace María Barranco, que podría haber robado la película. Hablando contigo una vez, me comentabas que los secundarios, digamos, entre comillas, graciosos, son muy peligrosos porque te pueden robar la película. Y tú citabas alguno ejemplo de tu filmografía, ¿no? Como el de Juan Carlitos. Por ejemplo, me pasó en No Controles que Juan Carlitos, que era un personaje que interpretaba a Julián López, era tan gracioso que cada vez que no aparecía en la película era un bajón. Y me acuerdo que me di cuenta cuando estaba mezclando el sonido de la película, que de repente cada vez que desaparecía de pantalla Julián López, el mezclador de sonido hacía chasqueaba la lengua como fastidiado. Y luego cuando volvía a aparecer hacía y entonces dije, la he cagado. Y es lo peor, cagar en mezclas. O sea, es como cuando te faltan 2 días para acabar la película y sabes que la has fastidiado y no hay más remedio. Pero sí que es verdad que creo que es algo que a Almodóvar no le pasa porque tiene unos protagonistas muy potentes. Es decir, que si piensas en Mujer Salvador de Nervios, piensas en Carmen Maura. Desde luego piensas en los secundarios o terciarios, en María Barranco, o sea, por supuesto. Pero creo que piensas sobre todo en Carmen Maura, que es el lío de todo. Son películas muy corales, pero siempre están contadas bajo su punto de vista. Hay muy pocas escenas que veamos bajo el punto de vista que no es el de Carmen Maura. Es decir, que al final creo que es verdad que tiene un peligro que muchas veces los personajes cómicos secundarios que a veces se comen la película y los protagonistas quedan como algo gris, que creo que aquí pues no es el caso. Sí que es verdad, por ejemplo, que cuando hice, y hablando un poco de cómo había influido todo esto, pero cuando hice Pagafantas, que era mi primera película, sí que me hacía gracia contar con actores que fueran
fueran comediantes de poco de la comedia madrileña de los 80, ¿no? Por eso estaba Óscar Ladoire, que era el protagonista de Ópera Prima y que hacía aquí pues eso, de enamorado de la madre de Gorka Ochoa, que era Kitty Mamber también, que está muy graciosa aquí de feminista, de abogada que le lanzan el no sé por qué no recuerdo de que cuando fueron los Goya, que yo creo que ganó muchos Goya. Ganó bueno, pero recuerdo la película. Sí, recuerdo la tercera edición de los Goya. La tercera edición de los Goya, es que fui yo la primera. Fui yo como periodista. No, que yo fuiste tú a los Goya, sí. Vale. Eso habla de mi edad. Sí, claro, bueno, de la de todos, supongo. Pero yo me acuerdo de haberla visto. Y me acuerdo que cuando anunciaron el Goya a mejores efectos especiales, salió la escena del disco, de cuando le lanza el disco. Que claro, la ves ahora y dices, pero hay 8 planos antes de que le dé el disco. Está la doble, o el doble seguramente. Seguramente sería, en esa época sería un doble hombre, que le han puesto la peluca de Kitty Mamber y le golpea el disco y hay como así. Pero tengo recuerdo, eso me acuerdo perfectamente. Yo esta película, en cambio, la vi yo creo que la vi en la tele, no la vi en el cine. Yo creo que... Recordaba antes que con mi madre, que está aquí, me llevaron a ver una de Berlanga, Moros y Cristianos, en el aniversario de boda de mis padres. Imaginaos los padres, claro, así salió director, unos padres que llevan de celebración de su aniversario de bodas al cine, a ver una de Berlanga. O sea que creo que ahí ya estaba cimentado mi versión al cine, sí. Pero creo que no me llevasteis al cine, a esta, ¿no? Me parecía muy de mayores. Yo acabé de ver a mi hijo de 9 años que está ahí. Le ha gustado, ¿no? Pablo, ¿te ha gustado? Sí. Sí, muy bien. Yo estaba con la parte de melodrama, cuando estaba un poco 8, ¿no? Estaba saliendo Fernando Guillén con un micrófono cruzándose con mujeres, que era como 8,5 de Fellini o algo así. Yo estaba pensando, joder, si este es fan de Leo Harlem, a ver lo que le parece esto. Pero bien, sí, si te ha gustado, ¿no? Yo creo que se ha reído. Genial. El otro día que estuvimos, iniciamos este ciclo con el Sur, ¿no? Y estuvimos aquí con Pablo Ortiz. Pero Pablo Ortiz vino después del follón de lo de... Pablo Ortiz vino después del follón. Claro, qué decepcionante yo, aquí, que vengo segundo del ciclo, Pablo Ortiz... No, pero no hablamos del follón. ¿No se habló del follón? No hablamos para nada de la polémica perdida. Yo no tengo ningún follón del de la polémica del pregón ni nada. Pues la verdad es que, bueno, sabéis que has tenido muchas polémicas también, o sea, que sí, que tú has tenido muchas polémicas. No, pero no hablemos de ellas, no. Pero Pablo Ortiz, después del pregón, de lo que se montó, que encima la alcaldesa, habla muy mal de la alcaldesa. Pero no hablamos del follón, hablamos de muchas cosas, entre otras cosas de José Luis Alcaine, que casualmente también es el director de la película de Mujeres al borde de un ataque de nervios, con un estilo totalmente diferente al Sur, ¿no? Si en el Sur juega con los planos desenfocados, con las luces que solo iluminan un rostro, aquí es una iluminación mucho más hollywoodiense, como todo a foco y con una iluminación casi cenital, que es maravillosa. Es increíble los primeros planos, sobre todo de mujeres, que eso en el cine antiguo se valoraba mucho. De hecho, Alcaine, que es un director de fotografía espectacular, que además ha estado en toda la carrera de Almodóvar, hasta hace 2 películas sigue siendo Alcaine, a lo mejor le vuelve a llamar, y es activo y tiene 80 y tantos años o algo así. Bueno, yo una vez coincidí con él y había hecho las últimas películas de Brian De Palma, que es un director que creo que también a Almodóvar le gusta mucho, porque hay varios planos que no sé si habéis visto, que está a foco todo, es decir, está a foco el disco, que está en primer término, pero está a foco la puerta, que es lo último. Entonces es un juego óptico que se hace y que Brian De Palma es especialista en eso. O sea, veis la película de Brian De Palma y tiene eso seguro. Y resulta que Alcaine me contaba que Brian De Palma le había llamado, de repente a Brian De Palma, que ha trabajado en Hollywood siempre, llama a un director de fotografía español para hacer sus películas, ¿no? Creo que hizo Passion y otra, pero no me acuerdo cuál. Y Domino, Passion y Domino, creo. Pues le dijo, te llamo porque las mujeres en tus primeros planos salen muy bellas. Y era la razón por la que lo hacía. Y viendo la película, que no la había visto en pantalla grande, siempre la había visto en la tele y todo eso, la verdad es que los primeros planos hay uno de Carmen Maura, cuando van a tomar el gazpacho, que es una pasada, o sea, ves la luz maravillosa, o sea, había dejado muy impresionado eso, que no, claro, viéndolo en pantalla grande no lo distingo, no se distingue realmente. No, y claro, además ten en cuenta, bueno, porque tú siempre has trabajado en digital o... No, yo hice, mis primeros cortos los hice en cine, que también la película tiene mucho de eso, ¿no? Cuando es todo el doblaje en EXA, que en realidad pasa como las bobinas y todo eso es como muy física. Bueno, hay un montón de casetes, contestadores, de cosas muy de la época y todo eso. De la época, claro. Y es verdad que creo que han proyectado una copia en digital, pero por lo menos se veía la textura y la cosa física
cinematográfica. No, te lo decía porque la fotografía de celuloide me imagino que era infinitamente más difícil este tipo de cosas. Ahora puedes corregir, ¿no? Puedes, digamos, bueno, manipular no sé un poco decirte. más quizás Pierde la como fotografía. magia, o sea, antes dependías mucho más del director de fotografía, que era el único que sabía cómo iba a quedar. Ahora tienes un monitor digital gigante, donde ya sabes que es muy complicado que lo que ves en ese monitor a lo que quede en pantalla finalmente hay un salto descomunal, para que incluso ya tocan el color directamente en rodaje. Pero ahí sí que hay una cosa de magia, ¿no? De que tú lo veías como mucho en un monitor de 5 pulgadas, que era el combo de vídeo, que era con una cámara de vídeo que había dentro de la cámara, y claro, saltabas de eso a verlo así, más o menos. Con lo cual era... Pero no sé si... No creo que tuviera un punto más difícil, sino que era más mágico, menos directo, más... pues al final el director de fotografía era una mezcla de brujo y científico, porque no sabías cómo iba a quedar lo que ibas a proyectar. Otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención ahora volviendo a ver la peli, ¿no? Primero son los títulos de crédito iniciales, que son alucinantes, y de alguna manera como esos títulos de crédito responden a la estética de toda la película en la medida en que hay muchos primeros planos de objetos, mucho bodegón, digamos, es una película muy artificiosa, bueno, digamos muy elaborada, pero no resulta artificiosa, o sea, no Es muy resulta estilosa, gratuitamente ¿no? estilosa, Sí. pero no artificiosa. Sí, es un decorado, no se ve que suena Madrid... gratuito todo lo que ocurre, ¿no? Porque muchas de las cosas son muy estilizadas, muy elaboradas, pero sin embargo no suena como un alarde de dirección. No, yo creo que está como el estilo como muy unificado, ¿no? Desde el principio, y creo que los títulos de crédito ya plantean como... Es una película muy cinéfila, por otro lado, también. Es decir, que no solamente por la aparición de Johnny Guitar, la película de Nicolas Ray y todo eso, sino también porque, yo qué sé, ves a Antonio Banderas y piensas en Cary Grant en las películas de Howard Hawks. Ves los animales incluso y piensas en Howard Hawks. O sea, si uno ha visto La fiera de mi niña o Me siento rejuvenecer o películas así, de las que ponía mi madre cuando yo era pequeño, son películas donde hay ese tipo de galán torpe de gafas, aquí es tartamudo, o sea, recuerda mucho a eso, o la aparición de animales que lo hacen todo un poco más de enredo, o esos decorados así que no son realistas del todo, ¿no? O sea, el decorado, pues se ve que sale del Círculo de Bellas Artes, también es curioso. Es curioso cuando estás en el cine viendo algo que pasa, que se ve, o sea, que es el edificio de Telefónica y todo eso, y no hay una pretensión realista, no hay unas ganas de está pasando esto aquí, ¿no? Sino que creo que está como muy compacta de estilo y que anticipa muchísimas cosas que luego vas a ver en las demás películas de Almodóvar, y es muy redonda, ¿no? O sea, pues quizás las películas de Almodóvar cambian más cuando pasa de Bernardo Bonetti a Alberto Iglesias, que le da otra capa, pero aquí viéndola dices, pues que esta música, las músicas de trompetas así locas que suenan cuando Julieta Serrano va con el pelo al vuelo yendo para el aeropuerto, pues es muy icónico de Almodóvar, porque está como lo que pasa en pantalla, cómo va vestido, dónde sucede y cómo está musicado, es como muy, muy característico suyo, ¿no? Sí, no, hablabas de la música de Bernardo Bonetti, ¿no? En algunos momentos parecía Bernard Herrmann. Era muy hitchcockiana en algunos momentos la película con los objetos estos. Sí, pasó. La de Todo por la pasta también, que era suya, también tenía una cosa así. Yo creo que era un músico pop, Bernardo Bonetti, que luego le interesó mucho las bandas sonoras y que Herrmann lo tenía muy en mente, yo creo, siempre. Sí, aparte hay algunas partes también hitchcockianas, casi que es La ventana indiscreta, cuando ya está, claro, no, está viendo, y no sé cuántos, no me acuerdo la dirección, que está viendo todo sí, lo que pasa ella, la calle del Magro, la bailarina, y sí, ¿no? Que ella va viendo para sí, es la ventana total. Sí, sí. Yo es que, fíjate, lo de la conexión esta que digo de Brian De Palma, Alcaine, yo creo que Almodóvar y Brian De Palma se gustan, me gusto de ti, dicen. Si tenéis alguna pregunta o comentario. A mí mi frase favorita de la peli, bueno, que hay muchas, pero la de es horroroso del vestido de la señora, comentábamos el vestido de la señora es horroroso, me parece el gran hit. O sea, me parece como... El diálogo, personalmente, el diálogo favorito es el mundo árabe me ha tratado muy mal. El mundo árabe me ha tratado muy mal, no me acordaba de él y es bastante alucinante. Si tenéis... Pasamos el micro. No, pasamos el micro, Miguel. Sí, porque en realidad tampoco vamos a responder a una pregunta, porque tenemos la misma conexión con la película que vosotros. O sea, quiero decir que... No, pero si queréis comentar algo de que os gusta o que incluso no os gusta, a mí me parece que es muy moderna la peli. O sea, me ha dejado flipado que ya sea una película que tiene 40 años. Desde el 88 se estrenó. Pues, sí, pues casi, sí. Bueno, 40 no llega, pero... No llega, pero casi. Buenas tardes.
intentando buscar una pregunta que conecte a Borja con Almodóvar, pues Almodóvar siempre le dicen que es un director de actrices. ¿A ti qué te gustan más, de actores, actrices, y qué forma tienes de dirigirlos? Gracias. Pues a mí me da un poco igual, o sea, sí que es verdad que quizás los primeros proyectos me centraba más en protagonistas masculinos y ahora pues intento buscar el equilibrio y algunas cosas sí o no. Es verdad que las películas de Almodóvar al final, las que cuando ha habido como, bueno, salvo yo creo que el estigma que tiene, que es cierto, de director de mujeres, en su peli autobiográfica, que ahora no me acuerdo cómo... Dolor y Gloria. Dolor y Gloria creo que cortó, pero sí que es verdad que veías películas donde había hombres, bueno, en Atame estaba bastante bien, el personaje de... Pero bueno, básicamente era un director que donde, como tú decías, destacaba eso. Pero creo que en Dolor y Gloria hay una potencia del personaje, claro, precisamente por lo que cuenta de eso. Y es verdad que Almodóvar siempre dice, o lo que se oye es como que es muy intervencionista en la dirección de actores, ¿no? Y yo con el paso del tiempo me pasa un poco lo contrario, ¿no? Que al principio era como mucho más directo a la hora de decir lo que quería, porque lo quería de manera precisa, y con el tiempo me he relajado. Creo que es una cuestión de ganar confianza también y de aprendizaje. Porque antes, si un actor no decía tal diálogo como yo tenía en mi cabeza que sonaba, pues lo corregía. Y ahora pues no pasa eso. Y la verdad es que creo que el resultado es mejor. La verdad es que... Pero sí que intento, aunque me encanta dialogar y es lo que más me gusta del mundo, o sea, a mí yo creo que de la faceta de todo lo que hago que más me divierte es dialogar, pero sí que es verdad que me gusta que el actor se sienta muy cómodo con respecto a eso. Y por ejemplo, desde siempre, Ramón Barea, que es un actor con el que he trabajado muchísimo y que es director también, pues fue de los primeros que ensayando con él me enseñó que el menos es más, es decir, que me acuerdo que cuando estábamos haciendo nuestro primer corto juntos, que éramos pocos, en los ensayos tachábamos diálogos continuamente y la verdad es que eso fue una gran lección, ¿no? De la capacidad de síntesis que me dio Ramón, sobre todo porque así ganas seguridad, es una cuestión de seguridad básicamente, yo creo que con el paso del tiempo. Pero cualquier película se sobredialoga, o sea, yo que además, o sea, hablamos antes, no sé si conocéis a Juan Carlitos, pero Juan Carlitos hablaba bastante. Entonces, siempre es como que sobredialogo, pero es verdad que el menos es más lo de siempre, o sea, sirve de mucho ensayar para quitar. Si quito esto, ¿se entiende? Venga, sigue. O esto que era muy gracioso en mi cabeza, no, en su cabeza sonaba espectacular, ¿no? Pero luego no lo es. Y cosas así, luego llega incluso un montaje y cortas más todavía, es decir, que uno tiende un poco a llenar demasiado la mesa, en general. Almodóvar ha sido, vamos, no voy a decir nada que no sepáis, ¿sabes? Claro, es que imaginaos ver esta película, yo qué sé... Conscientemente también, perdona que interrumpa, sí, no. Está ahí, forma parte del imaginario. No, hombre, es que yo creo que es de las personalidades culturales que tú si preguntas a cualquier persona fuera de España, háblame de alguien español y seguramente será Almodóvar, uno de los 4 personas o 3 que te diga, si llega a 3. Y es verdad que claro, nosotros vivimos aquí en Madrid, vemos una película, o estamos aquí en Madrid, vemos una película que transcurre en Madrid, aunque sea hace tanto tiempo y todo eso. Pero imaginaos a alguien de Wisconsin, o alguien de Perú, o alguien de Suecia, de Estocolmo, como el vuelo que va estos que se secuestran, los chiitas, de esta película les talla la cabeza y dice, ¿pero qué es esto? Porque además es muy profundamente española, o sea, porque en realidad con que echa las pastillas y todos se duermen, no pasa con una bisisuas, pasa con un gazpacho. Y de verdad que eso es... Creo que esa mezcla de esa cinefilia universal que tiene la peli de cine de Hollywood y italiano, pero mezclado con el costumbrismo / surrealismo español, que el personaje de Willy Montesinos, el taxista, es lo que mejor ejemplifica esta cosa demencial, pero de verdad, porque tú has visto gente así, pero es imposible que exista gente así, esa mezcla total. Pues al final es una pasada. Y bien, hablando de lo que decías, de verlo en pantalla grande y ver detalles, yo no me acordaba, esa cosa que es como sí, es un poco rompedor, bueno, rompedor, yo creo que está hecho a mala baba. Cuando llegan al aeropuerto, hay un montón de policías que están todos dormidos. Yo no lo había visto en la tele eso, porque están como de fondo, lo he visto hoy.
pero vaya, o sea, claro, eso, el policía Ángel de Andrés, que está, el que hace de policía, el mayor, el que saca la pistola, o sea, eso es como muy es muy de película de Billy Wilder, eso, por ejemplo, que el tío saca la pistola como bostezando, que está estupendo. Dice, el aeropuerto está lleno de policías, no va a pasar nada. Y fíjate, están todos sobados. Sí. Aparte, yo creo que no me había fijado porque en realidad van como de marrón, ¿no? Que era como iba la Policía Nacional. Esos de marrón, ¿de qué equipo son? Que es lo que gritaban antes en los campos, ¿no? Eran así, sí. Eran así, la España... La transición todavía. Planteando esa premisa de las películas que nos hicieron cineastas, digamos, hay una... ¿Qué otra peli pudo haber sido la elegida? Pues yo, sí, claro, es que yo dije 3, en realidad. Y bueno, es que hay una cosa que me pasa a mí como esa mezcla de soy guionista, pero soy espectador también. Y es que a mí me gusta más el thriller que la comedia. O sea, yo antes de hacer cortos cómicos hacía thrillers, pero eran una basura insoportable. Era como Seven mal todo el rato. Era un psicópata, pero patético todo. Y empecé a hacer comedia y me salía mejor. De hecho, yo creo que, por ejemplo, el primer corto que hice la primera vez, Mayuí Bilbao tenía algo de personaje almodovariano, en cierto modo, de verborreico y de estrafalario y todo eso. Claro, yo usaba mucho a la actriz que habéis visto en Aquí hay quien viva, trabajaba mucho con ella, Mayuí Bilbao, que la habéis visto un montón de veces. Pero, claro, por eso, una de las películas que había elegido era La madre muerta, de Jaume Bajo Ulloa, porque me acuerdo de verla en el cine. Pues yo creo que creo que es del 93 o 94, pues tendría como 16 años o algo así, 17 años, y me impactó muchísimo, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Películas que se hacen, pues lo que decía al principio de la presentación, películas que se hacen muy cerca de ti y no se parecen a nada, o sea, y tiene esa potencia de fotografía, de banda sonora, de todo eso. Y la otra que dije, porque es una película que me impactó mucho y que vi de adolescente y dije, jo, esto como mola, es la primera película de Iván Zulueta, que se habla mucho de Arrebato, pero quizás se ha visto menos 1, 2, 3 al escondite inglés, que es una película divertidísima, que es como una película de Richard Lester de los Beatles, pero hecha aquí, y es muy graciosa, y a mí me influyó mucho esa película por el diálogo, por el enredo, por muchas cosas. Entonces eran las otras dos opciones que había puesto sobre la mesa y al final fue esta, que me alegro que haya sido a más comedia y esta porque creo que puedo hilar un poquito más el discurso ante vosotros. ¿Y el thriller? ¿No has seguido intentando el thriller? No, es que mira, una vez intenté escribir una comedia, una película de terror y me quedó comedia. También es verdad, se llamaba Pepperoni, que es un título más de comedia que de terror. Iba de alguien que pedía una pizza, se la comía y al día siguiente cuando iba a tirar la caja estaba otra vez la pizza caliente. Entonces no paraba de comer pizza. Pero bueno, eso daba más de comedia, ¿verdad? Que de terror. Pero sí, thriller, lo más parecido es verdad, El negociador tiene un punto un poco de película de espías, pero es verdad que quizás me anime a hacerlo. Soy muy amigo de Fernando Navarro, el guionista, es el guionista de Verónica o de Segundo Premio, Los Planetas, que él escribe thrillers. Va a estrenar ahora la que es el debut de Rafa Cobos, que se llama Golpes, creo. Sí. Se estrena ahora. Y siempre hablamos de escribir un thriller. Y yo creo que lo escribiré con él. Pero me gustan los thrillers, no sé. ¿Alguno ha visto Blue Ruin? Que es una película de Jeremy Saulnier, india, americana, muy... Sí. Pues es una película hecha con 2 duros que va de una venganza. Es como súper seca. Pues me imagino lo mismo con Areces. Si la ha visto alguien, la puede pillar. Si no, la recomiendo muchísimo. Creo que está en Filmin. Os la ponéis al llegar a casa. Yo me pondré Padre no más que uno 5 con mi hijo. Y vosotros os ponéis Blue Ruin, que la recomiendo mucho. Ese tipo de thriller me gusta mucho. Si tenéis algún comentario. De todas maneras, hay una tendencia que de alguna forma también le pasó a Almodóvar, ¿no? Que Almodóvar tiene una tendencia natural hacia la comicidad, o sea, tiene una facilidad natural para escribir diálogos cómicos, escenas cómicas, etcétera. Pero sí que es verdad que entre algunos directores parece que hasta que no hacen una película, digamos, como seria o dramática, que es, de alguna forma le ha pasado a Almodóvar también, como que no parece que no se les toma en serio o no se toman a sí mismos en serio, ¿no? Que parece que hay una necesidad de decir, bueno, la comedia la hago muy fácil, pero voy a hacer cine de verdad, ¿no? Sí, yo creo que es un síndrome, o sea, y yo entiendo que pase y al final acaba sucediendo, ¿no? O sea, Diego San José, con el que he escrito la mayoría de las pelis que he hecho, pues acaba de hacer Yakarta, que es un drama a secas, y creo que había en él muchas ganas de tender hacia ahí, ¿no? Uno sí ya veía la última temporada de Botajuan, veía Venga Juan y yo, bueno, ya está como tendiendo eso, Celeste ya era un paso hacia allá.
Otro ejemplo son los Javis, que también comparten muchas cosas con Pedro Almodóvar, que empezaron haciendo Paquita Salas y La Mesías, que el humor está como ya esquinadísimo y todo eso, ¿no? A mí, personalmente, lo que me pasa es que vengo a hacer comedias dramáticas como lo que yo me gusta hacer, que se las llamo comedias bajoneras, que son un poco comedias pochas, y me apetece hacer una comedia más brillante, o sea, me apetece una comedia más de gag. Es verdad que hacer comedias pochas es agradecido porque no estás bajo la dictadura del chiste por minuto, porque yo cuando he escrito alguna película, pues de las más comerciales que he escrito, es que escribías una página que tenía 20 chistes y los productores te decían, más comedia, más comedia, más comedia. Entonces, claro, es como, vamos, o sea, una cosa terrible. Pero sí que es verdad que alivia no tener esa dictadura del chiste, pero ahora mismo me apetece una comedia más comedia. A mí me está pasando un poco lo contrario. O sea, como etiqueta de marketing, lo de comedias pochas me parece brillante, ¿eh? O sea, vas a vender mucho. Pues siempre que he hecho una comedia pocha ha sido un fracaso en taquilla, o sea que... Y lo decía en la promo, o sea que a lo mejor ha sido como contradictorio, pero comedia pocha creo que define bien. Bueno, comedia pocha creo que es Negociador, o Saitas, ese tipo de comedia que en realidad, pues no sé, no tiene tantos chistes y es un poco más bajonera, más melancólica, ¿no? Sí, hablabas tú en alguna ocasión también de tu concepto del low concept, ¿no? Sí. El high concept, tus películas y tus comedias parten de un low concept, ¿no? Más que lo que los americanos dicen el high concept. Sí, porque en realidad quizás una de las cosas más personales que he hecho y de las que más orgulloso me siento es que me gusta conducir, que es mi vida con 42 años sacándome el carné, que tampoco es... Le hacía bromas a Juan Diego Boto, decía, la siguiente es que vas a hacer la declaración de la renta. O sea, la declaración de IRPF como cosa épica, emocionante, ¿no? Y es verdad que no pasa realmente nada, ¿no? No tiene ningún punto de partida brillante ni nada especial, pero que es como muy cotidiano, no sé. Y eso es verdad que al final, pues sustituyes un poco el punto de partida con una idea brillante, pues con mucha autenticidad y con unas ganas de pequeños detalles con los que te identificas, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Sí? No, no hay. O comentario. O decir el diálogo a alguien más. A ver, aparte lo de eso roso y lo de el mundo árabe. El mundo árabe me ha hecho mucho daño, me ha tratado muy mal. Y había algún diálogo más que era como muy gracioso. A ver. Eso es lo malo de las pesquisas, que no podemos. Ah, sí, esa es lo que... Ya quisiera yo, ¿no? Y rápido, a Estocolmo. No, muy bien. Lo de las espigas es muy bueno ese. Sí, me gusta. Y aparte mucho. de los diálogos, efectos de realización, alguna escena particular o algún concepto de la película que te haya llamado la atención? Pues muchísimo, sobre todo en la primera parte, ¿no? Donde la película se vuelve más... Hay un plano que no viene a cuento, pero es precioso de ver, que es un plano cenital que va siguiendo el haz de luz de la proyección de cine con lo de Johnny Guitar. El momento ese de... Si hay un momento de montaje de ver lo de Johnny Guitar sin el sonido de ella, más la cara de él, más la proyección, que creo que cuando retrata esas cosas metalingüísticas es particularmente brillante de puesta de escena. Tiene como cosas muy brillantes en ese sentido. Y luego las llamadas de teléfono, que me parecen como es como un punto de aparte. Si uno se acuerda del Drácula de Coppola, también las cartas, en vez de ver la carta escrita, era el personaje hablando a cámara con un traveling. Que creo que pasaba con Winona Ryder, era un momento en donde era ella leyendo la carta que había escrito o escribiendo la carta, y eso me llama mucho la atención. Esta pregunta te ha quedado un poco: ¿qué es el cine de tu plano favorito? ¿No os acordáis los que hayáis visto que era el cine de Garci? Al final preguntaban cuál era tu plano favorito. ¿Me estás llamando Garci? No, un poco sí, pero era muy chulo. Hombre, creó una escuela, o sea, yo vi un montón de películas que no. Había un tertuliano que salía que se llamaba Juan Miguel Lamet, que era profesor de guión en la ECAM, que no soportaba los planos. Habría odiado esta película porque no soportaba los planos que decían que eran imposibles. Por ejemplo, hubo una película que había un plano que era desde dentro de una chimenea y se ponía de mal humor porque decía: ¿quién ve eso? Hablaba así, a mí. Y decía: ¿quién ve eso? La cámara está ahí, pero ¿quién está ahí? ¿Quién está dentro de la chimenea? Es un tronco el que está hablando. Entonces, me imagino viendo el plano del casete a través de esto y diciendo: ¿quién mira eso? ¿Quién está ahí viendo? El magnetófono, es el punto de vista del magnetófono. Le habría puesto de mal humor a Lamet esta película. No, pero también es un ejemplo de
qué recursos cinematográficos hemos perdido por culpa de los móviles. O sea, porque esta película sin los teléfonos fijos habría sido imposible. Bueno, pero es verdad que en vez de mirar la lista... Joder, es que claro, yo estaba mirando lo del listín y mi hijo no sabe lo que es un listín de Claro, teléfonos. habría gente que... ve Bueno, ahora- y muchos de vosotros, que podría ser mi hijo también. Pero sí. Pero bueno, lo habría googleado, ¿no? No sé, es verdad. ¿Ves? Habría buscado otra cosa, ¿eh? Porque ves ahora una película de Spike Jonze, que tampoco es que sea aquí lo más moderno. Joder, me queda un poco antiguo eso. Bueno, Spike Jonze tampoco. Un poco, hace 10 años que no hace una película. Pero bueno, es lo que tiene ir a ver al cine. Claro, voy con Pablo a ver todo, sin cobertura, los Mortimer. Hace que no veo una película de mayores, es la única que he visto en los últimos 20 años. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que hay sesión aquí a las 9:30, vamos a ir terminando. El 6 de noviembre volvemos con este ciclo con un maestro tuyo también, con Enrique Urbizu, que ha elegido mi tío Jacinto. Mi tío, muy buena, de Ladislau O sea, Batlle. de Ladislau Batlle, que estáis todos invitados, yo también. Es como el ladrón de bicicletas, pero en el rastro. Sí, vamos, o sea, es tal cual, o sea que si no la habéis visto, la recomiendo. ¿Veis Blue Ruin hoy? Va un poco de miedo, mal rollo. Y luego mi tío Jacinto. Mi tío Jacinto con Enrique Urbizu y nada, que nos vemos el 6 de noviembre, aquí, ¿vale? Pues hasta entonces, muchas gracias, Borja.